El grito de Isabella de la Vega resonó por los pasillos de mármol de la mansión, un sonido tan agudo y fuera de lugar que silenció el canto de los pájaros en los jardines y detuvo en seco al personal de servicio. Alejandro de la Vega dejó la taza de café sobre su escritorio en el despacho, el ceño fruncido por la preocupación. Conocía cada matiz en la voz de su esposa, y aquel era un grito de genuina histeria. Subió las escaleras de dos en dos, encontrándola en el centro de su vestidor, un torbellino de seda y desesperación. Llevaba puesto un vestido de mañana, pero su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. Sus manos temblaban mientras señalaba a un joyero abierto sobre el tocador de caoba. Isabella dijo con la voz rota: «Mi collar, el collar de diamantes de la abuela, ha desaparecido». Alejandro se acercó con calma, aunque una punzada de inquietud le recorrió el cuerpo. Ese collar no era una simple joya, era una reliquia familiar, una pieza valorada en una fortuna incalculable, pero cuyo valor sentimental era aún mayor. Miró dentro del estuche de terciopelo. El hueco donde debía descansar la cascada de diamantes estaba dolorosamente vacío. Alejandro preguntó: «¿Estás segura, querida? Quizás lo guardaste en otro lugar». Anoche, después de la gala. Isabella lo fulminó con la mirada, sus ojos anegados en lágrimas de furia. Sus ojos se clavaron en la puerta entreabierta del vestidor, donde una joven figura se asomaba con timidez y preocupación. Era Lucía Romero, la nueva doncella, una muchacha de apenas 20 años, de ojos grandes y asustados, que había empezado a trabajar para ellos hacía apenas 3 meses. La esposa del millonario dijo con un tono gélido que cortaba el aire: «Fue ella. Nadie más entra aquí. Nadie más que ella me ayudó a quitármelo anoche. Ella lo robó». Lucía dio un paso atrás como si la hubieran abofeteado. Su rostro palideció hasta volverse del color del papel. La joven dijo con un hilo de voz: «No, señora, yo nunca haría algo así. Se lo juro». Pero Isabella ya no la escuchaba. Se había lanzado a los brazos de su marido, sollozando dramáticamente. Dijo entre sollozos: «Alejandro, tienes que hacer algo. Llama a la policía. Esa ladrona tiene que pagar por lo que hizo». Alejandro sostuvo a su esposa, pero sus ojos estaban fijos en Lucía. No veía en ella la astucia de una ladrona, ni la malicia de una traidora. Veía puro y absoluto terror. Veía la inocencia de una joven atrapada en una pesadilla. Él había construido su imperio desde la nada, y su mayor habilidad siempre había sido leer a las personas, distinguir la verdad de la mentira en una sala de juntas o en una negociación. Y su instinto, ese instinto que rara vez le fallaba, le gritaba que esa chica no era culpable. Con una calma que enfureció aún más a Isabella, Alejandro se separó suavemente de ella. Dijo con voz firme: «No llamaremos a la policía. Todavía no. Primero, voy a encargarme de esto yo mismo». Isabella lo miró, incrédula. Dijo: «¿Encargarte tú? ¿Qué quieres decir? ¿Vas a defenderla?». Alejandro no respondió directamente. Su mirada se posó de nuevo en Lucía, que seguía paralizada en el umbral, temblando de pies a cabeza. Dijo dirigiéndose a ella, con un tono más suave: «Lucía, ve a tu habitación. No hables con nadie. Espera allí hasta que yo vaya a verte». La joven asintió, incapaz de articular palabra, y desapareció por el pasillo como un fantasma. Isabella lo agarró del brazo. Su voz era un siseo venenoso. Dijo: «¿Qué crees que estás haciendo, Alejandro? Estás protegiendo a una ladrona por encima de tu propia esposa». Alejandro se soltó con delicadeza pero con firmeza. La miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Isabella vio en él una frialdad que la asustó. Él dijo: «Estoy protegiendo a esta familia de un escándalo innecesario hasta que sepa la verdad. Y créeme, Isabella, voy a encontrarla. Con o sin tu ayuda». Salió del vestidor, dejando a su esposa sola con su furia y sus lágrimas, en medio de un lujo que de repente se sentía vacío y frío. El silencio que siguió al portazo fue más ensordecedor que el grito que había iniciado todo. La batalla por la verdad acababa de comenzar, y las primeras líneas ya se habían trazado en el corazón de la mansión de la Vega. Alejandro esperó a que la tensión en la casa se disipara un poco antes de dirigirse al ala del servicio. La habitación de Lucía era pequeña, impecable y austera, un marcado contraste con la opulencia del resto de la mansión. La encontró sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Ni siquiera pareció notar su presencia hasta que él carraspeó suavemente. Ella levantó la vista, y él vio en sus ojos una mezcla de miedo y una extraña dignidad.
Alejandro cerró la puerta tras de sí y dijo con voz tranquila, Lucía, necesito que me cuentes exactamente lo que pasó anoche, desde el momento en que ayudaste a la señora a quitarse el collar. La joven tragó saliva, su voz apenas un susurro al principio. Contó cómo había ayudado a Isabella a desabrochar el pesado collar, cómo lo había visto colocarlo en su estuche, y cómo la señora la había despedido inmediatamente después. Dijo, ella cerró el joyero, señor. Yo la vi hacerlo. Luego me dijo que podía retirarme y eso fue lo que hice. Volví directamente a mi habitación. No vi a nadie en el pasillo. Alejandro la escuchaba con atención, observando cada gesto, cada inflexión de su voz. Preguntó, ¿y esta mañana? ¿Entraste en el vestidor antes de que la señora gritara? Lucía negó con la cabeza vehementemente. Respondió, no, señor. Mi primera tarea del día es preparar el desayuno. No subí al segundo piso hasta que oí el grito de la señora, como todos los demás. Su relato era simple, directo y coherente. No había adornos ni contradicciones. Alejandro se sentó en la única silla de la habitación, creando una atmósfera de confidencia en lugar de interrogatorio. Dijo, cuéntame de ti, Lucía. ¿Por qué viniste a trabajar a la ciudad? Ella dudó un instante, como si no entendiera la relevancia de la pregunta. Luego, con una sencillez conmovedora, le habló de su pueblo, de su madre enferma y de sus hermanos pequeños a los que ayudaba a mantener con su sueldo. Su sueño era ahorrar lo suficiente para que su hermano menor pudiera ir a la universidad. Mientras hablaba, la convicción de Alejandro se hizo más fuerte. Esta no era la historia de una ladrona. Era la historia de una joven con un peso enorme sobre sus hombros, una joven para quien la honradez era, probablemente, su posesión más valiosa. Alejandro dijo con una sinceridad que la sorprendió, Lucía, yo te creo. Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Dijo con la voz quebrada, gracias, señor. Gracias. Él asintió y se puso de pie. Dijo, pero creer no es suficiente. Necesito pruebas. Por ahora, quédate aquí. Nadie te molestará. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Salió de la habitación dejando a Lucía con un atisbo de esperanza. Se dirigió al cuarto de seguridad, un espacio de alta tecnología desde donde se monitoreaba cada rincón de la propiedad. Le pidió al jefe de seguridad que le mostrara las grabaciones del pasillo del ala principal de la noche anterior, específicamente entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana. Se sentaron frente a las pantallas y observaron las imágenes en cámara rápida. Vieron a Lucía salir de la habitación de Isabella y caminar directamente hacia el ala del servicio. Vieron a Alejandro mismo volver de su estudio una hora más tarde. Vieron a los guardias nocturnos hacer sus rondas. Pero justo en el periodo crucial, entre las 2 y las 4 de la madrugada, la imagen de la cámara que apuntaba directamente a la puerta del dormitorio de Isabella parpadeaba y se convertía en estática durante varios minutos a intervalos irregulares. El jefe de seguridad dijo, perplejo, qué extraño. Es una falla técnica. Nunca había pasado antes. Alejandro sintió una corriente helada recorrerle la espalda. Dijo, no es una falla técnica. Alguien interfirió con la señal. Esto no es un robo simple, es algo planeado. Isabella lo encontró saliendo del cuarto de seguridad. Su rostro estaba tenso, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero ahora había un matiz de impaciencia en su expresión. Preguntó, ¿y bien? ¿Ya la hiciste confesar? ¿Llamaste a la policía? Alejandro la miró fijamente. Dijo, las cámaras no muestran nada. Hubo una interferencia en el sistema justo a la hora del supuesto robo. Isabella se burló. Dijo, por supuesto, seguro que esa ladrona tuvo un cómplice. ¿Qué esperabas, Alejandro? Son más listos de lo que parecen. Pero Alejandro ya no estaba convencido de que Lucía fuera la protagonista de esta historia. La interferencia en las cámaras de seguridad era una jugada demasiado sofisticada para una doncella recién llegada del campo. Alguien más estaba involucrado. Alguien que conocía la casa, los sistemas, las rutinas. Alguien que quería que el collar desapareciera sin dejar rastro. La pregunta ya no era si Lucía lo había robado, sino quien quería que todos creyeran que ella lo había hecho. Alejandro sabía que si quería llegar al fondo del asunto, necesitaba hablar con alguien que conociera los secretos y las dinámicas internas de la mansión mejor que nadie. Esa persona era Elena, la jefa de amas de llaves, una mujer de 60 años que había trabajado para la familia de la Vega incluso antes de que Alejandro amasara su fortuna. La encontró en la cocina, supervisando con ojo de halcón los preparativos para la cena, un oasis de normalidad en medio del caos reinante. Le pidió que lo acompañara a la biblioteca, un lugar donde sabían que no serían molestados. Elena tenía una presencia tranquilizadora,
su rostro surcado por arrugas que hablaban más de sabiduría que de edad. Alejandro fue directo al grano. Dijo, Elena, has estado con nosotros durante 30 años. Conoces a todos y ves todo. Quiero tu opinión sincera. ¿Crees que Lucía es capaz de robar? Elena se tomó un momento antes de responder, alisando una arruga invisible en su delantal. Luego miró a Alejandro directamente a los ojos. Dijo, Señor, en mis años aquí he visto a mucho personal ir y venir. He aprendido a reconocer la ambición, la envidia y la deshonestidad. Y no veo nada de eso en esa muchacha. Veo a una joven asustada que trabaja duro para ayudar a su familia. Si me pregunta a mí, ella no tiene ni la maldad ni la inteligencia para planear algo como esto. Sus palabras reforzaron la intuición de Alejandro. Preguntó, entonces, si no fue ella, ¿quién? ¿Quién tendría acceso y un motivo? Elena vaciló, mordiéndose el labio inferior. Era una mujer leal, y hablar en contra de un miembro de la familia no estaba en su naturaleza. Pero su lealtad a la verdad, y quizás a la justicia para la joven Lucía, era más fuerte. Dijo en voz baja, no es mi lugar decirlo, señor, pero la señora Isabella no ha sido ella misma últimamente. Alejandro frunció el ceño. Dijo, ¿a qué te refieres? Elena continuó, escogiendo sus palabras con cuidado. Dijo, ha estado muy nerviosa, preocupada. Recibe llamadas a horas extrañas y se encierra en su estudio. Y sus gastos, bueno, siempre ha sido generosa consigo misma, pero últimamente parece desesperada por conseguir dinero. He visto los resúmenes de las tarjetas de crédito que llegan. Son alarmantes. Y luego están las visitas de su hermano. La mención de Ricardo, el hermano de Isabella, encendió una nueva luz en la mente de Alejandro. Ricardo era un hombre encantador en la superficie, pero Alejandro siempre había sentido que había algo inestable en él. Un hombre que vivía muy por encima de sus posibilidades, siempre al borde de algún tipo de problema financiero del que Isabella lo rescataba. Alejandro preguntó, ¿Ricardo ha estado aquí a menudo? Elena asintió. Dijo, sí, señor. Mucho más de lo habitual. Casi todos los días de la última semana. Suelen tener largas conversaciones a puerta cerrada. Y, si me permite el atrevimiento, no parecían charlas amistosas. Oí voces alteradas más de una vez. La información era una bomba. Isabella, con problemas de dinero. Su hermano, merodeando constantemente. Discusiones a puerta cerrada. Todo pintaba un cuadro muy diferente al de una simple doncella ladrona. Podría ser que el robo fuera una farsa para cobrar el seguro. Podría ser que Ricardo estuviera involucrado. Las posibilidades se multiplicaban, y cada una de ellas era más dolorosa que la anterior porque apuntaban directamente hacia su propia esposa. Agradeció a Elena por su honestidad y le pidió absoluta discreción. Mientras caminaba de regreso a su estudio, su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba investigar a Ricardo, sus finanzas, sus movimientos. La acusación contra Lucía podría ser una cortina de humo, una distracción brillantemente cruel para ocultar un problema mucho más profundo y cercano. El ladrón podría no ser un extraño o un empleado, sino alguien que dormía bajo su mismo techo. La idea le revolvió el estómago. Se sentía traicionado, no solo por la posible mentira, sino por la crueldad de sacrificar a una joven inocente para cubrir sus propios secretos. Al día siguiente, Alejandro puso en marcha su investigación privada sobre Ricardo. No era difícil para un hombre con sus recursos. Una llamada a su jefe de seguridad y a un contacto en el mundo financiero fue suficiente para obtener un panorama desolador de la vida del hermano de su esposa. Ricardo estaba hundido hasta el cuello en deudas de juego. Debía dinero a casinos, a prestamistas de dudosa reputación y a varios amigos que empezaban a perder la paciencia. La cantidad era exorbitante, lo suficiente como para que un hombre desesperado hiciera cualquier cosa. Esa misma tarde, Alejandro lo citó en su club privado, un lugar neutral con paredes de madera oscura y gruesas alfombras que absorbían cualquier conversación. Ricardo llegó con su habitual sonrisa encantadora, aunque Alejandro notó una tensión en sus ojos que no estaba allí antes. Ricardo dijo con tono jovial, Alejandro, querido cuñado. ¡Qué sorpresa! Espero que no me cites para pedirme consejos de inversión. Alejandro no le devolvió la sonrisa. Fue directo al grano. Dijo, Ricardo, sé de tus deudas. Sé a quién le debes y sé cuánto. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico mal disimulada. Tartamudeó, no sé de qué hablas. Alejandro se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro bajo y peligroso. Dijo,
Anoche robaron un collar muy valioso de mi casa. Un collar que solucionaría todos tus problemas financieros de un plumazo. Es una coincidencia muy interesante, ¿no crees? Ricardo palideció. Dijo, levantando las manos, yo no tuve nada que ver. Te lo juro por mi vida. Estuve en casa toda la noche, puedes preguntarle a quien quieras. Su negación era vehemente, casi demasiado vehemente. Pero Alejandro notó que sus ojos se desviaban, incapaces de sostener su mirada. Había miedo en ellos, sí, pero no necesariamente el miedo de un culpable. Era más como el miedo de alguien atrapado en algo que no entendía del todo. Alejandro lo presionó. Estuviste en mi casa casi todos los días la semana pasada. ¿Discutiste con tu hermana? ¿Sobre qué? ¿Sobre el dinero que necesitas? Ricardo tragó saliva. Dijo, Isabella y yo, tenemos nuestros asuntos. Son cosas de familia, no te conciernen. La conversación no llegó a ninguna parte. Ricardo siguió negándolo todo, aunque su nerviosismo era una confesión en sí misma. Alejandro lo dejó ir, sabiendo que presionarlo más solo lo haría encerrarse en su mentira. Pero la reunión le dejó una sensación extraña. Ricardo estaba asustado, pero no parecía el cerebro de la operación. Parecía más bien un peón, una pieza en un juego más grande. Esa noche, la atmósfera en la mansión era irrespirable. Isabella apenas le dirigía la palabra, tratándolo con una frialdad herida. La cena fue un asunto silencioso y tenso. Después, Alejandro salió a tomar aire al jardín. Vio una luz encendida en la pequeña capilla que había en los terrenos de la propiedad. Movido por la curiosidad, se acercó. Encontró a Lucía arrodillada en uno de los bancos, rezando en silencio. La luz de la luna que se filtraba por las vidrieras iluminaba su rostro, dándole un aspecto sereno y etéreo. No la interrumpió. Simplemente se quedó en la puerta, observándola. Había una fuerza en ella, una fe tranquila que contrastaba fuertemente con la histeria y el caos que reinaban en la casa principal. Cuando ella terminó y se dio la vuelta, se sobresaltó al verlo. Él dijo suavemente, lamento haberte asustado. Lucía respondió con una pequeña sonrisa, no se preocupe, señor. Solo, necesitaba un momento de paz. Se quedaron en silencio por un instante, un silencio cómodo y lleno de palabras no dichas. Alejandro sintió un impulso inexplicable de protegerla, de asegurarle que todo saldría bien. Dijo, estoy trabajando en esto, Lucía. Voy a demostrar tu inocencia. Ella lo miró, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que lo conmovió. Dijo, lo sé, señor. Confío en usted. En ese momento, un vínculo sutil pero poderoso se formó entre ellos. Una alianza forjada en la injusticia. Una conexión entre dos personas de mundos completamente diferentes unidas por la búsqueda de la verdad. Lo que no sabían era que no estaban solos. Desde la sombra de un rosal, Isabella los observaba. La imagen de su marido y la doncella, compartiendo un momento de intimidad a la luz de la luna, fue como veneno en sus venas. La duda que Alejandro había sembrado en su mente fue reemplazada por una certeza ardiente y celosa. Ya no se trataba solo de un collar robado. Ahora, para ella, se había convertido en algo personal. La conversación con Ricardo y la creciente tensión con Isabella convencieron a Alejandro de que necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera ser negado ni manipulado. Su instinto le decía que la respuesta estaba en algún lugar del dominio de su esposa, en su santuario privado. Sabía que Isabella tenía sus propios secretos, pequeños escondites donde guardaba cosas que no quería compartir. Con el pretexto de buscar unos documentos importantes, pasó la mañana siguiente en el ala de la casa que compartían, mientras Isabella estaba en una de sus reuniones de caridad. Registró su estudio, su salón privado y finalmente, su vestidor, el escenario del supuesto crimen. Buscaba algo fuera de lugar, algo que no encajara. Y lo encontró. Detrás de un falso panel en el fondo del armario donde guardaba sus abrigos de piel más caros, había una pequeña caja fuerte digital, una que él no había instalado y de cuya existencia no tenía ni idea. El descubrimiento lo dejó helado. ¿Qué guardaba Isabella con tanto celo que necesitaba una caja fuerte secreta, incluso para él? Intentó algunas combinaciones obvias, su fecha de cumpleaños, su aniversario, fechas importantes para ellos. Nada funcionó. La caja fuerte era impenetrable. Frustrado, decidió cambiar de táctica. Si Isabella necesitaba dinero, como Elena había sugerido, el collar no sería la primera cosa que habría intentado vender. Llamó al joyero de la familia, un hombre discreto y de confianza que había servido a los de la Vega durante décadas. Le hizo una pregunta directa, apelando a su larga relación y a la gravedad de la situación. Dijo, Jean-Pierre,
necesito que seas honesto conmigo. ¿Isabella te ha vendido alguna joya recientemente? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente, el joyero suspiró. Dijo con renuencia: Señor de la Vega, la confidencialidad de mis clientes es primordial, pero dadas las circunstancias, sí. Durante los últimos 2 meses, la señora me ha vendido varias piezas. Unos pendientes de esmeraldas, un brazalete de zafiros, un broche antiguo. Piezas importantes, pero no tan icónicas como el collar. Dijo que estaba simplificando su colección. Cada palabra era un golpe para Alejandro. Isabella le había estado mintiendo. Había estado vendiendo en secreto el patrimonio familiar mientras aparentaba una vida de lujo sin preocupaciones. La acusación contra Lucía ahora parecía aún más monstruosa. No solo era una mentira, sino que estaba construida sobre una montaña de engaños previos. La caja fuerte secreta y las ventas ocultas estaban conectadas, de eso estaba seguro. La desesperación de Isabella por conseguir dinero era el verdadero misterio. ¿Era para financiar un estilo de vida que ya no podían permitirse? No, las finanzas de Alejandro eran sólidas como una roca. ¿Era para ayudar a su hermano Ricardo? Posible, pero la cantidad recaudada por esas joyas no sería suficiente para cubrir las deudas de juego de Ricardo. Tenía que haber algo más, algo que ella temía más que a la ira de su marido. La caja fuerte tenía la respuesta. Estaba decidido a abrirla, costara lo que costara. Se puso en contacto con un especialista en seguridad, un antiguo empleado suyo que le debía más de un favor. Le explicó la situación en términos vagos, hablando de un documento familiar perdido, y el hombre aceptó ayudarlo, prometiendo discreción absoluta. Mientras esperaba a que llegara el especialista, Alejandro se sentó en el vestidor de su esposa, rodeado de vestidos de diseñador, perfumes caros y el eco de sus mentiras. La mujer con la que había compartido más de 15 años de su vida se había convertido en una extraña. La acusación que había iniciado todo era solo la punta del iceberg, y él estaba a punto de sumergirse en las aguas heladas y oscuras que se escondían debajo. La verdad estaba cerca, pero tenía el terrible presentimiento de que, cuando la encontrara, desearía no haberlo hecho nunca. El especialista llegó esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, vestido como un técnico de mantenimiento para no levantar sospechas. Trabajó en silencio y con una eficiencia impresionante. En menos de una hora, la pequeña puerta de la caja fuerte secreta se abrió con un suave clic. Alejandro le agradeció, le pagó generosamente y esperó a que se fuera antes de mirar dentro. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de aprensión y una sombría determinación. Esperaba encontrar dinero, quizás los papeles de propiedad de las joyas vendidas, o incluso el propio collar de diamantes, guardado allí como parte de una estafa al seguro. Pero lo que encontró fue mucho más devastador. La caja fuerte estaba casi vacía. No había joyas, ni dinero, ni documentos financieros. Solo había un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta de seda roja. Eran cartas escritas en un papel caro, con una caligrafía elegante y masculina que no reconoció. Sus manos temblaron ligeramente mientras desataba la cinta. La primera carta comenzaba con mi adorada Isabella. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Siguió leyendo, pasando de una carta a otra, cada palabra un puñal en su corazón. Eran cartas de amor, apasionadas, llenas de secretos compartidos, de encuentros furtivos y de promesas de un futuro juntos. Describían un romance intenso y clandestino que había estado ocurriendo a sus espaldas durante meses. El autor de las cartas no firmaba con su nombre, solo con una inicial, F. Todo encajó en su lugar con una claridad brutal y dolorosa. La necesidad de dinero, el nerviosismo, los secretos. Isabella no estaba ayudando a su hermano. Estaba financiando otra vida, una vida con otro hombre. Y quizás, ese hombre la estaba explotando. O peor aún, la estaba chantajeando. El robo del collar, la acusación contra la inocente Lucía, todo había sido una farsa. Una elaborada y cruel distracción para ocultar la verdad más destructiva de todas, su infidelidad. Alejandro se sentó en el suelo del vestidor, con las cartas esparcidas a su alrededor como los restos de un naufragio. El dolor era físico, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. No era solo la traición, era la profundidad del engaño. El hecho de que Isabella hubiera estado dispuesta a destruir la vida de una joven inocente para proteger su secreto lo enfermaba. La mujer que amaba, o que creía amar, era una completa desconocida. Durante un largo rato, se quedó allí, inmóvil, mientras las emociones lo atravesaban, incredulidad, ira, una tristeza profunda y abrumadora.
El imperio que había construido, la familia que creía tener, todo se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Finalmente, recogió las cartas con una calma gélida. La pena estaba dando paso a una fría resolución. No iba a permitir que esta mentira continuara. No iba a permitir que Lucía pagara por los pecados de su esposa. Se levantó, guardó las cartas en el bolsillo interior de su chaqueta y salió del vestidor. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La confrontación era inevitable. Y esta vez, no habría lugar para más mentiras. La verdad, por fea que fuera, iba a salir a la luz, y las consecuencias cambiarían sus vidas para siempre. Encontró a Isabella en el salón principal, leyendo una revista con una estudiada indiferencia, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. La luz de la lámpara de pie proyectaba un halo dorado sobre su cabello, haciéndola parecer una santa en un retablo. La imagen era tan falsa que a Alejandro le provocó náuseas. Se paró frente a ella, bloqueando la luz. Isabella levantó la vista, irritada por la interrupción. Dijo con frialdad: «¿Qué quieres, Alejandro? ¿Vienes a informarme que has decidido dejar libre a tu ladrona favorita?» Alejandro no respondió. En su lugar, sacó el fajo de cartas del bolsillo y las dejó caer sobre la mesa de centro. Cayeron con un sonido suave, casi inaudible, pero para Isabella fue como el estruendo de una explosión. Su rostro perdió todo color. La revista se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Miró las cartas y luego a Alejandro, sus ojos abiertos de par en par por el pánico y la incredulidad. Alejandro dijo, con una voz desprovista de toda emoción: «¿Quién es F? ¿Isabella? Quiero la verdad. Toda la verdad. Por una vez en tu vida». Ella intentó negarlo, un instinto de supervivencia que ya era inútil. Tartamudeó: «No sé de qué estás hablando. Esas cartas no son mías». Pero su voz temblorosa la traicionaba. Alejandro se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Dijo: «No me mientas más. Sé de las joyas que vendiste. Sé de la caja fuerte secreta. Y ahora sé por qué. Así que te lo preguntaré una última vez. ¿Quién es él?» Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Isabella. La fachada de mujer fuerte y agraviada se derrumbó, revelando a la persona asustada y acorralada que había debajo. Finalmente, se quebró. Su voz era un susurro roto por los sollozos. Dijo: «Su nombre es Fabián. Lo conocí en una subasta de arte hace 6 meses. Fue una locura. Me sentía sola, Alejandro. Tú siempre estás trabajando, siempre ocupado con tu imperio. Fabián me hacía sentir viva, deseada». Alejandro la escuchaba, su corazón convirtiéndose en una piedra de hielo. El dolor de la traición era agudo, pero la ira por su justificación era aún mayor. Él dijo: «¿Y ese amor te costó un brazalete de zafiros y unos pendientes de esmeraldas? ¿O es que tu amante es también un chantajista?» La palabra chantajista la hizo estremecerse. Asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Confesó entre sollozos: «Al principio todo era perfecto. Pero luego, él empezó a pedir dinero. Pequeñas cantidades al principio. Después más y más. Dijo que tenía fotos, vídeos. Amenazó con enviártelos, con destruirnos. Yo estaba aterrada. Vendí las joyas para pagarle, para que nos dejara en paz. Pero nunca era suficiente». Alejandro la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Preguntó: «¿Y el collar de diamantes? ¿Lucía? ¿Por qué involucrarla? ¿Por qué destruir a una inocente?» Isabella finalmente levantó la vista, y en sus ojos había una desesperación salvaje. Dijo: «No me quedaba nada más que vender que no notaras. Fabián me exigió un último pago, uno muy grande. Mi única opción era fingir el robo del collar y usar el dinero del seguro para pagarle. Necesitaba que la historia fuera creíble. Necesitaba un culpable. Lucía era nueva, no tenía a nadie, era la sospechosa perfecta. No tenía otra opción». Su excusa, tan egoísta y cruel, borró cualquier rastro de compasión que Alejandro pudiera haber sentido. Se enderezó, la distancia entre ellos ahora era un abismo infranqueable. Dijo con una voz que sonaba extraña incluso para él: «Siempre hay otra opción, Isabella. Podrías haber venido a mí. Podrías haberme dicho la verdad. Pero elegiste mentir, engañar y destruir la vida de una persona inocente para salvarte a ti misma. Ya no te reconozco». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejándola sola con sus mentiras y las ruinas de su matrimonio esparcidas por el suelo. Isabella gritó su nombre, una súplica desesperada, pero él no se detuvo. La verdad había sido revelada, y era más fea y destructiva de lo que jamás había imaginado.
El misterio del collar robado estaba resuelto, pero el verdadero desastre apenas comenzaba. Lo primero que hizo Alejandro la mañana siguiente fue ir a ver a Lucía. La encontró en el jardín, regando las rosas con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que se había desatado en la casa. El sol de la mañana iluminaba su rostro, y por un momento, Alejandro sintió una punzada de culpa abrumadora por todo lo que esa joven había tenido que soportar por culpa de su familia. Ella lo vio acercarse y dejó la regadera. Su expresión era una mezcla de esperanza y ansiedad. Él no anduvo con rodeos. Dijo con una voz suave pero firme: Lucía, se acabó. Sé la verdad. No fuiste tú. Nunca fuiste tú. El alivio en el rostro de Lucía fue tan inmenso que pareció que le fallaban las piernas. Se apoyó en un banco cercano, llevándose una mano al pecho. Las lágrimas que habían amenazado con salir durante días finalmente corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Dijo entre sollozos: Gracias, Señor. Sabía que me creería. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Dijo: La señora de la Vega ha confesado. Fue todo malentendido, un error terrible. No entró en los detalles sórdidos de la infidelidad y el chantaje. No era necesario cargarla con más peso. Lo importante era que su nombre estaba limpio. Continuó: Lo que mi esposa te hizo es imperdonable. Ninguna disculpa será suficiente, pero quiero intentar reparar el daño. He depositado una suma de dinero en una cuenta a tu nombre. Es suficiente para que no tengas que preocuparte por nada durante mucho tiempo. Para que tu madre reciba el mejor tratamiento y para que tu hermano pueda ir a la universidad. Lucía lo miró, boquiabierta. La cantidad que mencionó era más de lo que podría haber soñado ganar en toda una vida. Dijo, abrumada: Señor, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. Él insistió con amabilidad: Por favor, acéptalo. Es lo menos que puedo hacer. Considéralo una compensación por el infierno que has pasado. Y hay algo más. Entiendo que no querrás seguir trabajando aquí. He hablado con el gerente de uno de mis hoteles boutique en la costa, un lugar tranquilo y hermoso. Te ha ofrecido el puesto de asistente de gerencia. Es un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Si es lo que quieres. La oferta era generosa, una salida perfecta. Una oportunidad para empezar de nuevo, con seguridad financiera y un futuro prometedor. Era todo lo que debería desear. Sin embargo, mientras lo escuchaba, Lucía sintió una extraña punzada de tristeza. La idea de irse, de no volver a ver a este hombre que había creído en ella cuando nadie más lo hizo, que había luchado por su inocencia, le dejaba un vacío inesperado en el corazón. Durante los últimos días, en medio del miedo y la incertidumbre, Alejandro se había convertido en su ancla, en su único aliado. Había visto más allá de su uniforme de doncella, la había tratado con respeto y dignidad. Había descubierto al hombre justo y solitario que se escondía detrás del millonario poderoso. Sentimientos que no se atrevía a nombrar habían comenzado a florecer en su interior. Miró a Alejandro, al hombre que le ofrecía la libertad, y por primera vez se atrevió a ser completamente honesta consigo misma. Parte de ella no quería irse. Parte de ella quería quedarse cerca de él, aunque sabía que era imposible. Su mundo y el de él estaban separados por un abismo social insondable. Aceptar su oferta era lo inteligente, lo sensato. Rechazarla sería una locura. Estaba en una encrucijada, no solo de su vida laboral, sino de su corazón. Dijo con la voz cargada de una emoción que no supo ocultar: Es una oferta increíblemente generosa, señor. Necesito un poco de tiempo para pensar. Alejandro asintió, comprensivo. Dijo: Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. La decisión es tuya, Lucía. Solo tuya. Se levantó y se fue, dejándola sola con sus pensamientos y el perfume de las rosas. Tenía que elegir entre un futuro seguro y predecible lejos de allí, o el incierto y probablemente doloroso camino de seguir a su corazón. Alejandro se ocupó del chantajista, Fabián, con una eficiencia fría y despiadada. No usó la violencia ni amenazas vulgares. Simplemente utilizó el poder que mejor sabía manejar, el de la información y la influencia. En menos de 24 horas, Fabián se encontró con sus cuentas bancarias congeladas, una investigación fiscal en su contra y sus socios comerciales más importantes dándole la espalda. Alejandro le hizo llegar un mensaje a través de un abogado. O desaparecía para siempre y entregaba cualquier material comprometedor que tuviera, o se encargaría personalmente de que pasara el resto de su vida en la cárcel por extorsión. Fabián, que era más un cobarde que un criminal endurecido, entendió el mensaje. A la mañana siguiente, un paquete anónimo llegó al despacho de Alejandro.
Contenía una memoria USB y una nota escrita a toda prisa. Lo siento. Alejandro destruyó la memoria sin siquiera mirar su contenido. El capítulo de Fabián estaba cerrado. Sin embargo, el escándalo era inevitable. A pesar de los esfuerzos de Alejandro, los rumores sobre los problemas en el matrimonio de los de la Vega comenzaron a filtrarse. Un periodista de un tabloide sensacionalista, quizás alertado por uno de los acreedores de Ricardo o por el propio Fabián en un último acto de despecho, publicó una historia explosiva. El artículo no tenía todos los detalles, pero hablaba de una infidelidad, deudas masivas y un misterioso robo de joyas. El nombre de los de la Vega estaba en boca de todos. La alta sociedad, que antes los adulaba, ahora se deleitaba con su desgracia en susurros y miradas de soslayo. El imperio de Alejandro se tambaleó, no en sus cimientos financieros, que eran sólidos, sino en su reputación. Las acciones de su compañía principal sufrieron una ligera caída. Los socios conservadores se mostraron recelosos. Para Isabella, la caída fue total y absoluta. El escándalo público fue la gota que colmó el vaso de su humillación. Las amigas que antes la envidiaban ahora la evitaban. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Se convirtió en una paria en el mundo que ella misma había gobernado. Alejandro le pidió el divorcio de manera formal y discreta. No hubo peleas ni discusiones. Isabella, vacía y derrotada, aceptó sin oponer resistencia. Firmó los papeles en silencio, con la mirada perdida. La mujer vibrante y altiva que Alejandro había conocido ya no existía. En su lugar había una cáscara vacía, una mujer rota por sus propias decisiones. No pidió casi nada en el acuerdo de divorcio, solo lo suficiente para vivir modestamente, lejos del ojo público. Unas semanas después de que el divorcio se hiciera oficial, Isabella abandonó la mansión. Se fue sin despedirse, en un coche discreto, dejando atrás una vida de lujo y privilegios que se había convertido en una prisión dorada. Desapareció de la vida social, se mudó a una pequeña ciudad en el sur del país bajo otro nombre, buscando un anonimato que le permitiera lamerse sus heridas en paz. La mansión, de repente, se sintió inmensa y silenciosa. La ausencia de Isabella era un fantasma que recorría los pasillos. Alejandro se encontró vagando por las habitaciones vacías, reflexionando sobre el desastre. Había salvado su empresa, había limpiado el nombre de Lucía y había puesto fin a un matrimonio basado en mentiras. Había ganado la batalla por la verdad, pero la victoria tenía un sabor amargo. En medio de la limpieza del desastre, se dio cuenta de que Lucía también se había ido. Había aceptado su oferta. Un día, simplemente, ya no estaba. Dejó una breve nota de agradecimiento en su escritorio, escrita con una caligrafía pulcra y sencilla. Le agradecía su generosidad y le deseaba lo mejor. Su partida dejó un silencio aún más profundo que el de Isabella. Era un silencio diferente, uno que pesaba en el corazón de Alejandro de una manera que no esperaba. La crisis había terminado, pero la soledad apenas comenzaba. Pasaron varios meses. La vida de Alejandro volvió a una apariencia de normalidad. El escándalo se desvaneció, reemplazado por nuevos chismes en los círculos sociales. Sus negocios se estabilizaron y recuperaron su antiguo esplendor. La mansión seguía funcionando con la precisión de un reloj suizo bajo la experta dirección de Elena. Sin embargo, para Alejandro, todo se sentía diferente. El éxito ya no le sabía igual. Las fiestas y las reuniones de negocios le parecían vacías y superficiales. Se encontraba a menudo en su estudio por la noche, no trabajando, sino mirando por la ventana hacia el jardín, hacia la pequeña capilla donde había compartido aquel breve momento de paz con Lucía. Su recuerdo persistía. Pensaba en su valentía silenciosa, en su dignidad inquebrantable frente a una acusación tan terrible. Pensaba en la gratitud que había visto en sus ojos, una emoción tan pura y genuina en un mundo lleno de falsedad. Se dio cuenta de que, en medio de la peor crisis de su vida, la presencia de Lucía había sido un faro de honestidad y calma. Echaba de menos su sencillez, su sonrisa tímida, la sensación de que con ella podía ser simplemente Alejandro, no el millonario señor de la Vega. Se dio cuenta de que la conexión que había sentido con ella la capilla no era solo simpatía o un instinto protector. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo en silencio mientras él estaba ocupado desenredando las mentiras de su esposa. Se había enamorado de la joven doncella. La idea era tan absurda y socialmente inaceptable que al principio intentó negarla. Él era un hombre de 50 años, divorciado y con un pasado complicado. Ella era una joven de 20, con toda la vida por delante. La gente hablaría, lo juzgarían, dirían que se estaba aprovechando de ella. Pero cuanto más intentaba razonar,
más fuerte se hacía el sentimiento. No se trataba de lujuria ni de un capricho. Se trataba de una profunda admiración y un anhelo de la autenticidad que ella representaba. Un día, mientras revisaba los informes mensuales de sus diversas propiedades, vio el nombre del Hotel Boutique en la costa, el Refugio del Mar. Y debajo, en el informe de personal, el nombre de Lucía Romero, asistente de gerencia. El informe elogiaba su eficiencia, su amabilidad con los huéspedes y su increíble capacidad de aprendizaje. Estaba prosperando. Estaba construyendo su nueva vida, tal como él había querido. Pero Alejandro se preguntó, ¿era ella feliz? ¿Había encontrado la paz que buscaba? ¿O sentía, como él, que algo faltaba? Tomó una decisión impulsiva, algo que no había hecho en años. Llamó a su piloto. Dijo, prepara el helicóptero. Nos vamos a la costa. No tenía un plan. No sabía qué le diría cuando la viera. Quizás solo necesitaba comprobar por sí mismo que estaba bien. O quizás, en el fondo de su corazón, esperaba que el abismo entre sus mundos no fuera tan grande como parecía. Mientras el helicóptero se elevaba sobre la ciudad, dejando atrás la imponente mansión y los recuerdos dolorosos que albergaba, Alejandro sintió un nerviosismo que no había experimentado desde que era un joven empresario a punto de cerrar su primer gran negocio. Iba en busca de algo que el dinero no podía comprar. Una segunda oportunidad, no solo para Lucía, sino también para sí mismo. El Refugio del Mar hacía honor a su nombre. Era un hotel pequeño y elegante, enclavado en un acantilado con vistas a un mar de un azul intenso. El aire olía a sal y a flores silvestres. Alejandro entró en el vestíbulo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje de negocios. Preguntó por Lucía Romero en la recepción. La recepcionista sonrió y dijo, «La señorita Romero está en la terraza, supervisando los preparativos para la cena. Si quiere esperarla». Pero Alejandro negó con la cabeza. Dijo, «No, gracias. Iré yo mismo». La encontró en una terraza de piedra con vistas panorámicas al océano. Llevaba un sencillo vestido de lino blanco y su cabello estaba recogido en una coleta informal. Se la veía diferente. Más segura, más radiante. La timidez que recordaba había sido reemplazada por una serena confianza. Estaba dando instrucciones a un camarero, y su voz era clara y amable. Se quedó observándola durante un minuto, invisible para ella. Estaba feliz por su transformación. Había florecido lejos de la atmósfera tóxica de la mansión. Quizás su impulso de venir había sido un error. Quizás lo mejor era dar media vuelta y dejarla en paz en su nueva vida. Pero entonces, ella se giró y sus miradas se encontraron. Una oleada de emociones cruzó el rostro de Lucía. Sorpresa, confusión y algo más. Algo que se parecía mucho a la alegría. El camarero se retiró discretamente, dejándolos solos con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Lucía fue la primera en hablar. Dijo con una sonrisa vacilante, «Señor de la Vega». «¿Qué? ¡Qué sorpresa!». No lo esperaba. Alejandro se acercó lentamente. Dijo, «Por favor, Lucía. Llámame Alejandro». Él se detuvo a unos pasos de ella, sin saber cómo continuar. Todo lo que había ensayado en su mente durante el viaje en helicóptero de repente parecía estúpido y presuntuoso. Así que optó por la simple verdad. Dijo, «Quería ver cómo estabas. Asegurarme de que eras feliz aquí». Lucía miró hacia el mar, el viento jugando con algunos mechones sueltos de su cabello. Dijo, «Lo soy. Este lugar es maravilloso. La gente es amable. Y le estoy muy agradecida por la oportunidad, Alejandro. Me ha cambiado la vida». Hubo un silencio, cargado de todo lo que no se decía. Finalmente, fue ella quien se atrevió a cruzar el puente. Lo miró directamente a los ojos y preguntó con una sinceridad conmovedora, «¿Y usted? ¿Usted es feliz?». La pregunta lo desarmó. Nadie le había preguntado eso en años. Respondió con la misma honestidad, «He estado mejor. La mansión se siente muy grande y vacía». Se quedaron así, mirándose, y en ese instante, el millonario y la ex doncella desaparecieron. Solo quedaban un hombre y una mujer, dos almas que habían encontrado consuelo la una en la otra en medio de una tormenta. Alejandro supo que no podía irse sin intentarlo. Arriesgarse al rechazo era mejor que vivir con el arrepentimiento. Dijo, su voz apenas un susurro, «Lucía, sé que esto es repentino y probablemente una locura. Sé que nuestros mundos son diferentes. Pero en estos meses me he dado cuenta de que no he dejado de pensar en ti. Me he dado cuenta de que la paz que sentí contigo en la capilla es lo que he estado buscando toda mi vida. No te pido nada, solo una oportunidad. Permíteme invitarte a cenar. Como Alejandro. Y como Lucía. Sin títulos, sin pasado.
Solo dos personas conociéndose. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de una emoción que no podía nombrar. Había soñado con ese momento, pero nunca creyó que fuera posible. La distancia social, la diferencia de edad, el escándalo, todo se desvaneció ante la sinceridad de su mirada. Una sonrisa radiante, la primera que Alejandro le veía, iluminó su rostro. No necesitó palabras. Simplemente asintió. Él le devolvió la sonrisa, y una sensación de esperanza, cálida y abrumadora, llenó su corazón por primera vez en mucho tiempo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El futuro era incierto y sin duda estaría lleno de desafíos. Pero mientras estaban allí, en esa terraza sobre el mar, sabían que estaban exactamente donde debían estar. Juntos, listos para escribir el primer capítulo de una nueva historia.